Aquí estamos con Padre Alberto Franco de Colombia, que pertenece a Justicia y Paz, en viaje en Italia a través de la asociación IACU. Buenas tardes, Padre Alberto. Muy buenas tardes para todas y todos y muy contento de estar con ustedes. Como primera pregunta, quiero preguntarte qué está pasando ahora en Colombia. ¿Cuál es la situación política? Si, por favor, puedes presentarnos un cuadro, una panorámica sobre lo que está pasando desde el punto de vista político. Colombia es un país muy rico, con 1.200.000 kilómetros cuadrados de territorio, con 45 millones de habitantes, la mitad de ellos en la pobreza y el 18% en extrema pobreza. Es un país rico en agua, en biodiversidad, en minerales, rico en territorios para la agricultura, rico también en montes, selvas primarias. Y ese país rico en muchos minerales y muchas cosas tiene también mucha hambre y muchos problemas. Es un país con un largo conflicto armado. Es un país donde se ha recurrido constantemente a la violencia para expropiar, para apoderarse de recursos y para eliminar opositores políticos. Colombia es el segundo país con más desplazados internos en el mundo por causa de la violencia. Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo, después de Haití y Angola. En Colombia se han desplazado más de 6 millones de personas por causa de la violencia para apropiarse de su territorio. Más de 5.000 opositores políticos pertenecientes a dos partidos, pero principalmente a la Unión Patriótica, también a luchar, fueron asesinados. Es el país con mayor sindicalistas asesinados en el mundo, con mayor número de profesores, periodistas, en fin, es un país que con la violencia ha fortalecido la riqueza y ha eliminado la oposición política. En este momento en Colombia el conflicto que se ha ido agudizando entra en una etapa interesante porque gracias al trabajo largo de mucha gente se ha presionado para que tanto el gobierno como las guerrillas entren en una fase de negociación. Es importante que quede claro que las guerrillas que han cometido graves infracciones al derecho humanitario no son las principales responsables de lo que pasa en Colombia. Según datos oficiales, pues el 23% del desplazamiento es causa de la guerrilla, el resto es causa de militares y paramilitares. Datos oficiales que son bastante cuestionables. Según los mismos datos oficiales, en momentos de mucha violencia política, la guerrilla es responsable entre el 10, 15, 20% de asesinatos políticos, el resto es responsabilidad de militares, paramilitares. En ese contexto, y en el contexto de la concentración de la riqueza de una manera abrumadora, en el contexto también de la eliminación de las barreras para la actuación del capital transnacional de las empresas multinacionales, se abre una etapa de negociaciones que esperamos sea de cara al país, que esperamos tenga la posibilidad de participación de la sociedad civil en la construcción de una alternativa para el país. A grandes rasgos este sería el panorama de Colombia. Una panoramica molto ampia della Colombia, un paese che è fra i primi posti come di biodiversità, come quantità di acqua, come riserve naturali e anche riserve minerali, di petrolio. E nonostante questo è un paese che su 44 milioni di abitanti presenta degli indici altissimi di povertà, il 23% della popolazione sta in povertà, è il secondo paese al mondo dopo il Camerun per profughi interni, si parla di almeno 5 milioni di persone appunto sfollati internamente, è un paese che vanta purtroppo i vertici delle classifiche per quanto riguarda morti di sindacalisti, di giornalisti, oltre 5.000 gli oppositori politici uccisi negli ultimi anni, tutti appartenenti al partito dell'UP. È un paese che con la violenza ha rafforzato i segmenti più ricchi della popolazione e quindi ha rafforzato il divario fra ricchi e poveri. È un paese di cui si parla molto per la guerriglia. Bisogna specificare che gli eserciti guerriglieri, la guerriglia, non è la principale responsabile della guerra in Colombia.
E per quanto riguarda i desplazamientos, quindi gli sfollamenti, dati ufficiali parlano del 23% degli sfollati causati dalla guerriglia e il resto causati dal paramilitarismo, ma sono dati molto questionabili e loro pensano che il 10-15% siano gli sfollati attribuibili agli eserciti, alla guerriglia, tutto il resto invece sia causato dal paramilitarismo e da quello che viene chiamato parastato. È un paese che parla di una concentrazione di ricchezze e il cammino che in questo momento si è iniziato verso la pace, quindi i negoziati di pace, tentano proprio ad eliminare le barriere che il capitale crea all'interno della popolazione, un cammino verso la pace che loro sperano possa raccogliere sempre di più segmenti della popolazione, che possa coinvolgere sempre di più segmenti della popolazione civile. En esta situación de conflicto, ¿cómo podemos hablar de bienes comunes, de agua, de tierra? ¿Cómo lo puedes describir? Nuestras comunidades indígenas, también los afrodescendientes, campesinos, han tenido una relación con la tierra, con la naturaleza muy distinta a la mentalidad occidental, a la racionalidad y a la lógica occidental del uso y el abuso de los recursos naturales como un recurso infinito. Dentro de las costumbres y las tradiciones hay muchos elementos que hablan del bien común. Y en este momento recuperar esa historia, recuperar esas tradiciones e impulsar una lógica del bien común es enfrentar la lógica de un sistema que destruye las vidas humanas, destruye el planeta para acumular y generando unos daños irreparables allá y aquí. Entonces se puede hablar desde las experiencias concretas, desde prácticas ancestrales, desde unas nuevas lógicas que se están construyendo y con el apoyo de muchas personas, tanto de universidades, del mundo intelectual, del mundo social, de los sindicatos, que están empezando como a entender que la lógica que nos ha impuesto el mundo liberal allá y aquí es una lógica de destrucción y que el mundo no puede seguir caminando de esta manera. Desde esas experiencias y con esa perspectiva global podemos y debemos seguir hablando de bienes comunes y de entender que lo fundamental de la vida y del mundo es para todas y todos. Te agradezco muchísimo, Padre Alberto. Gracias. Bueno, pues con mucho gusto. Dunque, i beni comuni del conflitto colombiano, parliamo di comunità afrodiscendenti, comunità indigene, comunità che hanno sviluppato una relazione con la terra molto diversa da quella occidentale, basata sull'uso e l'abuso delle risorse. In questo momento recuperare la logica del bene comune vuol dire scontrarsi con la logica del sistema neoliberista. L'appoggio di persone diverse dalle università, dalle organizzazioni internazionali ci è utile per cominciare a diffondere la percezione che cominciare a capire che questo sistema neoliberista è distruttivo e che bisogna quindi intraprendere un nuovo cammino basato sulla difesa dei beni comuni.